Bueno, lo que nosotros queríamos invitarlos es a visitar la asesoría pericial desde esta otra manera, que es a través de videos. O sea, vamos a invitarlos, yo les voy a pasar los videos, es una visita real, o sea, lo que ustedes van a ver es una visita real donde los expertos van a ir explicando cómo funciona la asesoría y de qué manera van haciendo las pericias. Lo interesante de esto es que además los van a alertar a ustedes de algunas observaciones y errores que eventualmente pueden llegar a suceder al momento de realizar una pericia. Por eso es que nosotros lo que queríamos que trabajaran, además de que vieran estos videos y de que visitaran la asesoría pericial de esta manera, es que elaboren un cuadro con las dos visitas que vamos a hacer, en donde ustedes van a destacar cuáles son las observaciones y cuáles son los errores que los expertos marcan a la hora de hacer una pericia. ¿Esto para qué? Sobre todo para controlar después con la pericia que ustedes hicieron de sus causas, o si es que tienen pericial en la causa. Podemos tomar también la de Jiménez, que tenemos la sección de imágenes en la visita, podríamos tomar esa causa para que ustedes puedan allí ver si los puntos periciales están bien, ¿sí? Como para que vean los errores y las observaciones. Así que eso va a ser una primera parte, que va a ser una visita a la asesoría pericial, donde yo ahora les voy a pasar todo bien para que ustedes puedan verlo, porque si se los comparto de acá de la máquina, lo más probable es que no lo podamos, que por ahí no lo escuchemos bien. Así que lo que voy a hacer es pasárselos al grupo para que de ahí lo podamos ver todos, ¿sí? O sea, que cada uno lo pueda ver en su casa y lo pueda escuchar mejor en cuanto al audio. Y también lo que queríamos trabajar hoy era el análisis de las causas que ustedes tenían. ¿Se acuerdan de Bertó, Di Martino? Análisis que han ido elaborando y que nos pasaron. Eso como para empezar. Previo a dar la visita a la asesoría pericial, queríamos ver el tema del análisis de las causas. ¿Alguno estuvo analizando, viéndola? A ver quiénes tenían Di Martino. Sí, nosotras vimos, en Di Martino habían presentado el acuerdo. Juli, ahí está, te encontré. Sí. Habían presentado el acuerdo y bueno, los solicitaron que se homologue. Esto fue hace poco, ahora en septiembre. ¿Pudiste ver la causa real? Sí, la chusmeamos, sí. Presentaron el acuerdo, se homologaron los honorarios, y ahora se presentó un recurso, ahora. A ver. La parte demandada, o sea, Provincia Seguros, presentó un recurso donde apelaban los honorarios de la mediadora, Sí. ¿Por del altos o por bajos? contador, por ser altos, por altos, sí. Y también el abogado de Provincia Seguros, por sus propios honorarios, por altos. Bien. También por altos. Él o sea... Pero bueno, hasta ahí... Actualmente está en la Cámara, sí, tratando el recurso de la regulación de honorarios. Sí. Bien. Sí. Ahí en ese expediente tenían prueba pericial ofrecida. Sí, había contable y mecánica. Bueno, ahora vamos a ver con la visita sí, en virtud de lo que escuchan en la visita, podrían corregir. Les quiero agregar, Vicky, sí, en Di Martino, y ya están las actuaciones de cámara. ¿Ah, volvieron? Desistieron del recurso, ahí les digo, desistieron la doctora Ivana Spotti, sí, en una primera patrocinante del actor Juan Ignacio. Cuando salió la sentencia, apelaron y en el acuerdo desisten de los recursos que se habían interpuesto por la sentencia. Creo que el acuerdo lo presentaron ante la Cámara. Los honorarios siguen entonces. Claro, los honorarios sí. Entonces está nada más que por los honorarios. Así es, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, fíjense los escritos donde apelaron honorarios, ¿cómo apelaron? Fíjense que el escrito es muy sencillo. En el de los, creo que el perito contador y de la mediadora se limita a decir que apelan por altos. ¿Vieron?
Sí, Nada más. sí, nada más. Y acuérdense que si fueran ustedes apoderados que están apelando sus honorarios, tienen que apelar por altos y por bajos en el mismo escrito. Claro. Sí, nosotros supusimos que era porque como la empresa misma iba a pagarle al abogado, venía como por ese lado, porque los Exacto, ponía como altos. exacto. Claro. Porque viene como por su propio derecho y por el otro, ¿no? Bien, Claro. perfecto, hay que seguirlo, anótenselo como una agenda, así lo seguimos. Bien. Eh, Chicas. ¿Bertó? Bertó. ¿Quién tenía Bertó? Bueno, acá tienen está una notificación ad hoc en Bertó. Para Creo que Darío. Bertó es Steffi y creo que no están Steffi y Fede. Ah, y Federico. Sí. Y me parece que no están. Sí. Bueno, no importa, Steffi lo y Federico, Bertó, que es comentamos. el accidente de tránsito. Sí. Dice que atento a las dificultades técnicas para efectuar la notificación solicitada mediante carta o documento, esta parte opta por la notificación ad hoc, designando para realizar la misma al letrado Juanito de Tal, con domicilio electrónico, quien acepta la función en escrito pertinente. Así que en el mismo acto lo propuso y firmó aceptando. Ahí lo tienen si lo quieren ver. Porque acá creo que teníamos una rebeldía, ese era el problema, ¿se acuerdan? Humberto. Claro, sí. ¿Cómo se ordena? Bueno, hacemos lugar, le ponemos un link donde se ilustran las indicaciones relativas a cómo llevar adelante la diligencia, que creo que lo vimos, es acá, dejándose constancia que dicha diligencia deberá registrarse por medio audiovisual y denunciarse oportunamente el link de acceso para su visualización por parte del organismo y la contraparte. Hágase saber a los letrados intervinientes que podrán realizar consultas, al WhatsApp, ¿no? Y además se le dice que la retribución por dicha tarea va a integrar el concepto de costas y se establece en 3 use. ¿Cuántos? 3 use. 3. ¿Tres? Bueno, y esto el 21 de septiembre salió la cédula, así que estamos a la espera de cómo está la diligencia. ¿Mm? Bien. Se tienen que autorizar ustedes para diligenciar la cédula, en este caso el oficial tiene una cédula ahí para mirarla, y está firmado por el profesional. Bien. Y nos queda Tapoy. ¿Qué pasó con Tapoy? Ese es Y Tapoy los teníamos como a los recuerdo chicos. que ni siquiera había. ¿Están los chicos? Axel, Yo solo, me abandonaron. no, está ¿Pudiste Nicolás. verlo? Nicolás también. Hasta Nicolás también. Bueno. ¿Pudieron verlo? Axel, ¿pudieron verlo, Tapoy? Está con la notificación. ¿Tapoy no tiene una cédula, lo último? ¿O Sí, es lo que Lo estábamos. último que hay estoy son las equivocado? notificaciones y habría que ver si estas cédulas llegaron a buen puerto, cómo se notificaron, a dónde iban, todo eso, controlar y ver si tenemos que contar los plazos. Si se dejaron y no se diligenciaron, bueno, todo eso, ¿no? Así que estamos pendientes. Bueno, el de Parra no, porque el de Parra ya lo Y el de usamos Parra ya paralizado, así que. paralizado, que lo tenían Pedro, Gustavo y Darío.
si mal no recuerdo. Y ese un día Sí, con ese lo vamos a... ya lo Lo tenemos vamos cerrado, Vicky, ese. Ya está Claro. cerrado. Lo vamos a usar de ejemplo para sacar de paralizado. Bueno, no, lo último que hicimos fue la liquidación y ya con eso estaba cerrado Sí. la segunda instancia, así que ya está. Bien. Así Bueno, que bueno. Bien. dos o tres cositas. Que así cerramos el tema del ejecutivo. ¿Tenés para Sí, ahí se los compartirles el paso. PowerPoint? Sí. Vicky? Sí, ahí se lo... Nosotros ya habíamos transcurrido todo el proceso ejecutivo y llegamos a sentencia. En las sentencias, las posibilidades que tenemos, bueno, son morigerar intereses, ¿no? En muchos de los casos. Y además, cómo nos ubicamos respecto de los pagarés de consumo, ¿no? Que era un poco los que teníamos ahí como más raros. Y además que dijimos, bueno, vamos a hacer un criterio. Ahora Alberto les va a comentar el trabajo que queremos hacer con los intereses, pero nos encontramos con el siguiente tema. Normalmente suelen pactarse intereses desproporcionados, desmedidos, y no toda la regla es la misma. Hay pagarés que tenemos que diferenciar porque es el pagaré con el mudo, el pagaré a la vista, el pagaré compunitorio, moratorio, bueno, ¿cómo hacemos en cada uno de los casos? Entonces la idea era ver ahora con ustedes, hacer un repaso de lo que se está haciendo, digamos, y ver las distintas posibilidades. Los criterios dependen del tipo de pagaré y de la vía que se le dio. Por ejemplo, tenemos juicios donde era el pagaré de consumo, pero que no se había ordenado integrar. Bueno, ese es el primer tipo, ¿no? La posibilidad directa del ejecutivo normal. El rechazo, porque cumplió con el artículo 36 o porque se le prescribió y se le ordenaba el cobro sumarísimo o sumario. Y luego, cuando sí procede el Ejecutivo con el pagaré de consumo, se integra con la información del artículo 36. Hay un caso, leading case, testigo, como quieran llamarle, de la Corte de acá de provincia, ahí tienen la causa, la 121.684, y si quedan, van a tener el fallo completo, Asociación Mutual con Cubilla, donde fue la primera vez donde la Corte reconoció el pagaré de consumo, o sea, confirmó que se dijo primero en Cuevas y luego en las cámaras. Bueno, ahí tienen la normativa aplicable, lo que se está usando con el código adaptado al Código Civil nuevo, Constitución, Ley de Consumo. Bueno, por supuesto los artículos de buena fe, posición dominante, y ahí pasamos ya al 767, o sea, ¿qué normativa me habilita a mí? El 767, 768, 769 y 770. Son los artículos que nos vamos a guiar en el momento de tener que determinar por sentencia. ¿Por qué nosotros nos detenemos acá? Ustedes van a decir, bueno, yo no voy a hacer la sentencia. Ustedes no van a hacer la sentencia, pero van a tener que controlarla. Quizás sí, si se dedican a continuar la carrera judicial, van a tener que hacerla. Pero van a tener que controlarla. Pueden llegar a hacer un convenio, que hoy le vamos a dar un convenio para que lo controlen. Pueden, cuando les presentan el título, puede ser para ejecutar lo que ustedes digan a la parte que los va a ver, mirá, esto no creo que vaya por los intereses pactados porque las cámaras están fijando esto, o al revés, los van a ver con el mandamiento, ustedes le digan, bueno, mirá, lo que te están reclamando
no va a ser tanto en definitiva, porque mirá, esto te lo van a morigerar. O sea, son cuestiones y criterios que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque en base a este conocimiento de lo que se está fijando, de los intereses que se determinan por sentencia, claro, ustedes pueden decir a su cliente, ¿conviene o no pagar? O, llegado a la posibilidad de un convenio, mirá, te ofrezco tanto porque por sentencia se está morigerando, se está fijando, o esto no procede porque tu pagaré es de consumo. Pero en definitiva es algo que tenemos que conocer. Y además, yo les diría, si ustedes litigan en otros departamentos, ir enriqueciendo este cuadro que les damos acá de sugerencia, para que nos digan, mirá, yo estoy trabajando, tuve un caso en San Martín y están fijando estos intereses, bueno, los agregamos, lo completamos, ¿no? Lo enriquecemos este cuadro. El 767 que nos habla de intereses compensatorios, la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hayan convenido entre deudor y acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación, si no fuese acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulte de los usos. La tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. O sea, respetamos la de las partes o fija el juez. Ojo, se respeta la de las partes siempre y cuando no sea abusiva, desproporcionada, alejada, y contexto, claro, el nivel económico de las partes, muchas cosas. El primer examen que hicimos con el título se vuelve a hacer ahora al momento de dictar sentencia. Y debe hacerse la cuenta. Esto lo decimos siempre, no solo cuando hacemos la sentencia. Cuando hablo, bueno, no, bajale, ponele, subile, bajale un 50%, ponele, reducirle un 20%, hagan la cuenta. Fíjense cuánto es. Ahí es donde se llevan las mayores sorpresas. Si yo digo, bueno, voy a morigerar, resulta que esta persona, aún morigerando los intereses, se transforma en un muerto civil, como muchas veces decimos, buscaremos la manera de que el fallo sea en equidad, sobre todo cuando estamos hablando del marco del pagaré de consumo, estamos hablando del marco del pagaré de consumo, y ahí la tarea del juez, de determinar la morigeración de los intereses, que las cámaras la vienen respetando, y ahora vamos a ver cuándo. Los compensatorios, las cámaras están poniendo como límite hasta 1,5 veces de los que fijan las tasas habituales del Banco o Provincia, tasa activa. Ese sería el límite hasta 1,5 veces de ellas. Los punitorios, aparece la facultad morigeratoria si el pactado es contrario a la moral y buenas costumbres. Los pactados siempre son excesivos, por ello morigeramos con la tasa activa promedio del Banco Provincia, y los punitorios se fijan en un 20% de ese total, o sea, de los moratorios, ¿no? Se hace por el sitio del web de la SCBA, que quiere decir que hacemos la liquidación metiéndonos como hicimos nosotros una vez, ¿se acuerdan? Que nos metimos para calcular honorarios, creo. De la misma manera calculamos intereses. El anatocismo del 770, es cierto que está prohibido, pero tenemos las 3 excepciones. ¿Cuáles son? La capitalización pactada, esto hay que controlarlo en el momento de la liquidación, si los intereses se han devengado antes o después del 1 de agosto de 2015, porque hay un corte ahí. Los anteriores a esa fecha capitalizan mensualmente y los devengados con posterioridad capitalizan semestralmente. Eso acuérdense que es una modificación del Código Civil y Comercial. Luego, tengan en cuenta que otra excepción es cuando hay sentencia, ¿no? La obligación demandada, o sea, no deben intereses, excepto que una cláusula expresa autorice el pacto. La obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. La obligación se liquide judicialmente, en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Esta mora.
otras disposiciones legales que prevean esta acumulación, o sea, por ley. Y acá, ojo, por eso hicimos el llamadito de atención. Cuando ustedes tienen giros percibidos o pagos parciales, acuérdense que ustedes como acreedores tienen que recibir el pago total. Nadie puede obligarlos a recibir menos. Pero si reciben menos o hay pagos a cuenta, muchas veces en esto que estamos viendo, estos ejecutivos, la gente no pudo pagar y tenía de pagar $10.000 y fue pagando 1.000 por mes. Les dieron recibos. Cuando se dicta sentencia, se va a dictar sentencia por el total, no se va a tener en cuenta ese pago parcial. O sea, se va a ordenar los $10.000. Al momento de hacer la liquidación, es ahí donde tienen que descontarle los pagos parciales. Y ahí es donde tienen que tener en cuenta esto. Los pagos parciales o los giros percibidos deben descontarse en la fecha que fueron percibidos. Y con ello se reduce la base sobre la cual se realiza la liquidación y por ende la suma de la liquidación final. Con ello se evita la práctica abusiva de las financieras de descontar montos totales al final de las liquidaciones. O sea, ¿qué hacían las financieras? Hacían la liquidación total y después le descontaban el valor al día de hoy, ¿no? Imagínense la diferencia. Bien, así que esto para cualquier, no se infarten cuando ustedes se opusieron a la excepción de pago y se encuentran con que de la excepción de pago no le dijeron nada, le hacen lugar a la excepción de pago, pero el monto está igual en la sentencia. Eso está bien, es lo que corresponde. Luego, cuando se practica liquidación, controlen eso otro que vimos. Bueno, y acá, ¿cómo estamos calculando intereses? Los intereses los estamos calculando. Si se trata de pagaré, tiene que tener en cuenta lo pactado, ¿no? ¿Y cuándo se pueden pactar intereses? Se pueden pactar intereses y se puede indicar la tasa cuando el pagaré sea a la vista. Este es el requisito que tiene que tener. Tiene que constar la tasa de interés. Si no, guarda que esto es muy común, se pactan intereses que se determinarán. No, señor. Tiene que decir cuál es la tasa de interés y de dónde la saca. Esa tasa de interés de la que aplica la tasa activa del Banco Provincia o el 12% o lo que sea. Bien. Y debe indicar desde qué fecha corren esos intereses, entendiéndose que su ausencia se computa desde la fecha de la firma del pagaré o de la letra de cambio, bueno, el instrumento que sea. ¿Se entiende eso? Vicky, ¿me escuchás? Sí. Las facultades morigeratorias surgen del 771, ¿no? Que se armonizan con esos otros artículos, la carga dinámica de la prueba, el artículo 53 de la Ley del Consumidor, porque la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede morigerar en otro momento? Porque uno dice, bueno, morigero al momento de dictar sentencia. ¿Se puede morigerar después, incluso cuando la sentencia está firme y consentida? Sí, señor, se puede. Si es un disparate y es una cuestión contraria a la moral, a las buenas costumbres, como dice el código, se puede. Estos son juicios que se manejaban solos, con una dinámica de presentar 20 escritos juntos de la misma modalidad y salían los 20 escritos juntos sin mirarse. Esto era una práctica habitual que se logró ponerle corte aplicando la norma del consumidor y el abuso de la situación más débil. Y esto fue ratificado por la Corte y por la Cámara, cuando que yo puedo hacerlo después, una vez que la sentencia esté consentida y firme. Y además le hemos acompañado las liquidaciones hechas con la sentencia consentida y firme, la que debió haberse hecho
porque no se olviden que el juez tiene que controlar las liquidaciones. Si el juez advierte que los errores numéricos, entre comillas, resultaron de una desproporción tal que lleva a la injusticia, se puede corregir. Tienen ustedes que o lo manifiestan, si se presentan, manifiestan la antiequidad de esta liquidación, o el juez de oficio lo puede hacer. Miren, nosotros, creo que Vicky y vos también, nos hemos encontrado con disparates totales, donde hemos logrado reducir sumas de 50.000 pesos y más. Liquidaciones que como les decía, se tomaban los pagos a cuenta y se deducían no desde la fecha en que se había hecho el pago, como si el pago lo hubiera hecho ahora. Entonces, todos los intereses anteriores se acumulaban. Eso es un error numérico, y como error numérico el juez tiene la facultad de corregirlo en cualquier momento. Llamémosle error numérico, por no hablar de mala fe. Incluso se han mandado Bueno, ahí tienen las situaciones, ¿no? ¿Cómo? practicadas, que incluso nosotros al menos hemos mandado liquidaciones, a controlar las liquidaciones de los propios abogados, los mandábamos a la asesoría pericial para que ellos los controlaran. O sea, y las sumas eran exorbitantes en cuanto a la diferencia. O sea, los peritos hacían nuevas liquidaciones y era terrible porque nos contaban esto mismo, que los intereses los estaban capitalizando. Tal cual. Entonces la suma era Impresionante, desorbitada. impresionante. Una desproporción total, impresionante. La verdad que daba vergüenza. Uno sentía como que no había controlado lo suficiente, ¿no? Bueno, los distintos supuestos. Acá ustedes tienen todas las situaciones y tienen los expedientes para citar de antecedentes si tuvieran que fijar la situación, ¿no? O usarlos como para reforzar lo que están pidiendo. Vayan anotando, después le pasamos el PowerPoint. Sí. Por ejemplo, el pre con el mutuo, lo que se hace es, luego de la vista al fiscal, si éste advierte que se han capitalizado los intereses, o sea, esto mismo, empiezan a capitalizar interés sobre interés sin que haya dictado sentencia todavía, le suman, le hacen el cálculo, por ejemplo, julio, le agrego los intereses de junio, y ahí le vuelvo a agregar los intereses de este mes. No espero obtener la sentencia donde me fije el interés. Entonces vienen aplicando los intereses pactados sin la modificación que se va a disponer por sentencia. Bueno, se da una vista al actor. Esta vista al actor es para... La modificación ahora la vamos a ver, están determinadas por los parámetros de cámara, ¿no? Se da una vista al actor para ver si se corrige. O sea, le decimos, mire, fulano, la liquidación está mal hecha, por esto, esto y esto. Se le da vista. Si no la corrige, nosotros lo determinamos al momento de dictar sentencia y se modifica y se readecúa. Ahí tienen, por ejemplo, Finampro con amarilla, donde la Cámara confirmó la readecuación al capital puro. Si el ejecutante incorpora en el mismo pagaré que cumplió el artículo 36, pero luego verificamos discordancia o el interés es abusivo, también se readecua, pero en el primer despacho. En otras variables se readecua al momento de dictar sentencia, la normal sería, y aún después de dictada sentencia firme y consentida, si la liquidación presenta un monto desproporcionado o se dan ciertas particularidades como cobros sumarios o ejecutivos en la forma de hacer liquidación, se modifica. Ahí tienen el fallo de la Cámara Segunda, Sala Segunda, donde se confirma, donde nosotros modificamos la liquidación de una sentencia firme y consentida solamente por desproporción. Modificamos el rubro intereses. Bueno, ahí tienen los intereses compensatorios que se están fijando. Tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de 30 a 30 días. Los intereses pagados se mantienen siempre y cuando no vulneren los principios
que le decíamos, 771-953, y ahí tienen los fallos de cámara primera y de cámara segunda. ¿Mm? Siempre recordamos, por ejemplo, que, bueno, no deben apartarse de lo pagado, pero con el límite que estamos determinando. Y ahí tienen los cuadritos que yo les decía. Tienen por expedientes, está el Banco de la Provincia de Buenos Aires, están Orange, Cartasur, están determinados si son pagaré a la vista, la mora desde qué fecha, si se adecúa a la demanda del actor, si hay capitalización, si hay modificación del juez, si está conectado con contrato de mutuo y si es pagaré a la vista o a cierto tiempo visto. Bueno, la segunda parte nos quedó media corrida, pero lo mismo, asociación mutual, Finver, y el último quedó cortado que después se los voy a acompañar. Lo que les queríamos proponer es continuar dando el cuadro de los intereses, pero con otros procesos. Esto es integrar, por ejemplo, los daños y perjuicios, qué intereses se están fijando. Hay fallos que después Alberto les va a comentar de que la Corte está determinando para aplicar. ¿En qué juicios se aplican? Esto es bueno que ustedes lo sepan, primero porque es una herramienta para conciliar importantísima. Segundo, para controlar las liquidaciones. Tercero, para saber qué pido en la demanda. Y si esta relación está, por ejemplo, si es un contrato, y si están pactados estos intereses, ese contrato se podrá modificar de acuerdo con quién sean las partes, qué tipo de contrato sea. Bueno, todas esas cuestiones. Así que la idea es este cuadro que inauguramos con los ejecutivos, completarlo con todos los otros juicios que se pueden llegar a dar, por ejemplo, los que tuvimos nosotros ahora, los daños y perjuicios, cumplimientos contractuales, de acuerdos, para que a ustedes les quede como una ficha de trabajo, incluso para la profesión diaria que ejercemos, ¿no? Tener una ficha de resumen de que la vayan actualizando, aunque esto termine hoy, pero los intereses siempre tienen readecuaciones. Los límites de fecha, como le decíamos hoy, hasta el 1 de agosto se aplican unos y después otros. Entonces, ustedes se van haciendo una ayuda a memoria, digamos, ¿no? Nosotros también, para el trabajo, para hacer un acuerdo, para diagramar o ver la posibilidad de convencer a la parte que arregle, a veces es la propia parte la que no arregla, le estamos proponiendo que si esto prospera, bueno, el demandado paga menos intereses, si sabemos que después si llega a sentencia lo van a morigerar, bueno, son herramientas que ustedes van a tener. Nadie está diciendo que corresponda ya o no disponerlos, pero es un elemento más, porque nada menos que estamos hablando del monto de juicio. Y a veces, según los intereses que se apliquen o no, puede llegar a ser irrisorio o desmedido este monto. Las variables son muchas. Las variables son muchas. Estamos hablando de que en el Ejecutivo lo que se morigera generalmente está muy emparentado con el pagaré de consumo. Pero podemos encontrarnos con otros supuestos donde las cámaras han otorgado morigeración, aún sea un pagaré sin relación de consumo, o un juicio ejecutivo X. Bien, dudas, Ahí les pasé, un montón seguro. Les pasé el cuadro, chicos, al grupo con estas variables, que estaría bueno para que ustedes lo empiecen a ampliar. Así que sí, después le vamos a pasar les voy a pasar, tratando de bajar, así ya me... lo hicimos por PowerPoint, pero les voy a pasar el documento base, así lo tienen bien
como un Word, así lo tienen bien para controlar su puesto, porque por ahí el poder PowerPoint ir se les completando. complica. ¿Eh? Bien. ¿Qué más? Igual ahora se los pasé como PowerPoint. Después se los pasamos de nuevo. Un archivo. Darío, no sé qué estabas diciendo. Sí. No, ¿Qué no, no. dudas surgieron? Nada. ¿Qué planteos? ¿No hay? Todo clarísimo. Bueno, nosotros les vamos a dar, ahí Vicky les va a dar, les vamos a pasar un acuerdo en un ejecutivo, para que ustedes lo miren como actores, como demandados, vayan a la causa en el expediente, fíjense qué tipo de documento era, en qué momento se lleva adelante el acuerdo, si les parece bien, si les parece mal, qué pasó con los intereses, cómo lo van a pagar ese acuerdo. Bueno, analícenlo también como parte del trabajo práctico de hoy. No tiene preguntas, es simplemente esto que les estoy diciendo. ¿Qué pasó con el tema de morigeración, si es que hubo? ¿Y qué tipo de instrumento era? Además, fíjense si se regularon honorarios y cómo se determinaron esos honorarios. ¿Bien? Bueno, y arrancamos con la visita virtual, la 360 asesoría pericial. ¿Cómo se van a Bueno. organizar, Vicky? Chicos, yo se las paso al grupo de WhatsApp, si les parece bien. Son, como es bastante pesado, son varios videitos, digamos, por minutos, pero llega un total de 1 hora 20 con la totalidad de las secciones. ¿Les parece que yo se las pase todos al grupo de WhatsApp y cada... ¿Cómo se sí? Sí, pero son muy amenos los videitos, porque son, nosotros nos recibieron y nos iban dando la charla que grabamos. Así que es muy amena la charla y lo importante es que estamos cara a cara con un perito, cara a cara en asesoría pericial, donde están muy acostumbrados, tienen mucha experiencia, es muy rico lo que ellos opinan, y además se van a dar cuenta del tiempo muerto que hay en estas cuestiones que queremos hacer hincapié. ¿Por qué se pierde tanto tiempo en ir y venir? ¿Por qué el abogado propone puntos de pericia que no van a ninguna parte? ¿Y por qué uno no nos pide lo que nos tiene que pedir? Eso es lo que nos dicen. Así que los dejamos ahí en compañía de los peritos. Mírenlos todos, sáquenle el jugo y anótense que las observaciones que ellos hacen para que nosotros reformulemos nuestros puntos de pericia. ¿Está? Ladraba Eureka. Se escucha. No sé si la escucharon. Sí, Bueno, chicos. Eureka, sí. Quiere que terminemos, Eureka. Les paso los videos Bueno, por WhatsApp. Si tienen algún inconveniente para verlos, me avisan. Sí, dale, pasarle Vicky. los videos y Duran, nosotros los vamos poniendo mientras para ir viendo el tiempo cuando claro, tenemos. los puedo ir compartiendo por acá, pero lo van a escuchar 19. mejor si se los paso a ustedes, ¿sí? Así que ahora les va a llegar al WhatsApp, al grupo. A si ya las pueden 8 ver. estaríamos terminando. Bien, perfecto. Nos encontramos entonces en un ratito. Bueno, nos vemos. Por ejemplo, qué lesiones tuvo, si son compatibles con el hecho, el porcentaje de incapacidad y si hay posibilidad de mejorar ante ese grado de Esos 4 puntos Dijo como que eran los Esos esenciales. son los esenciales. Qué bueno que nos diga el propio perito, ¿no? Sí, también remarcó como matices, como por ejemplo, cuando se pregunta cuál es el estado de la persona antes, y el perito dijo, dijo como que si yo no conozco a la persona antes, no, son como cosas que por ahí se ponen y por ahí no tiene mucho como sentido, porque obviamente que el perito siempre se va a basar en cosas que pueda comprobar. Es más, muchas veces. O por ejemplo, cuando dijo lo del dolor, que es muy difícil de medir el dolor. Perfecto, eso del dolor está perfecto. Y después, los antecedentes relevantes, ¿no? Esto de cuando él señala
si tiene otitis, si tuvo otitis y después Sí. hay un daño, por ejemplo, un golpe en la cabeza, aquellas cuestiones que por ahí no son del hecho, pero suministrarlas puede torcer o influir en esos resultados. Luego, ¿qué le suministramos, no? ¿Qué anotaron ustedes? ¿Qué le suministran al médico como base? Y Los estudios médicos. Los estudios Bien. complementarios, la historia clínica. Complementario, ¿no? Sí. La historia clínica, los estudios normales y estudios complementarios por otras especialidades. ¿Vieron este tema de poder derivarlo entre ellos? Las implicancias que puede tener. Una cosa es la interconsulta, que eso desde ya Sí. ellos lo conversan, ¿no? ¿Vieron que dijo? Porque acuérdense que dentro de las nulidades de una pericia está que quien es designado es quien tiene que emitir opinión. Si en esa designación interviene alguien que no fue designado, puede quedar ahí una pendiente o alguna anulabilidad futura, ¿no? Entonces ellos se fijan mucho en esto de quiénes integran la respuesta, ¿no? Como junta médica, y una cosa como dijo, que después ordene que cualquier estudio complementario se disponga o cualquier otra especialidad se apoye en los dichos del perito, ellos tienen que dejar en claro quiénes son los que intervienen y formar parte de esta conclusión. Ellos tienen que firmarla, quienes se integran en esta pericia. Importante entonces, vayan anotando, ¿no? Los puntos que no pueden faltar, los elementos básicos que le damos, el tema de los baremos, no sé si me escucharon ahí, Sí, qué baremos se utilizan. refirió algunas distinciones con respecto a diferentes ámbitos, como tanto el civil como el laboral, en cuanto a la incapacidad que presentan, y que si bien existen estos baremos, tampoco se puede tomar como una opinión aritmética o un cálculo aritmético, porque existe distinción entre unos y otros que pueden aplicarse mejor a un caso que a otro caso, y no siempre existe un criterio razonable. Contó sobre un caso que un perito de lista le da 21% de incapacidad y otro 60%. Entonces hay un abanico muy grande de posibilidades como para que el juez pueda tomar su decisión en el punto exacto. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Acá hay que tener claro lo siguiente. El perito de lista, yo en principio creo que tiene que dejar de existir, ¿viste? No puede haber un perito de lista habiendo un asesoría pericial. Tendrían que haber más peritos con asesoría pericial y poder hacerlo con la asesoría pericial. Y si son peritos de lista, aún para la asesoría pericial, lo que está desfasado es lo siguiente. Cuando el juez dicta sentencia, le dicta una sentencia, le dicta una condena que está sujeta a una liquidación por el tiempo transcurrido de la liquidación de intereses, y luego le hace una regulación de honorarios al perito de acuerdo al monto condena. O sea, es un porcentaje del monto. Eso es insólito, dijeron. Insólito. O sea, el médico, si está haciendo una pericia, tiene que tener, por el colegio del médico, tiene que tener un baremo determinado. Determinadas pericias tienen un costo, tienen un honorario. El médico, el perito, nunca, jamás podría tener un porcentaje de lo que es la condena. Porque eso, aunque no se produzca, esperemos que no se produzca, digamos, o por lo menos en muchos casos no se produce, no tiene nada que ver con la tarea que hicieron ellos. O sea, porque si falleció la persona, después, y bueno, esto es distinto, digamos, pero digamos, no podemos pagarle al perito
porque está tentado, o podría estar tentado, a ponerle mayor incapacidad a la persona, mayor incapacidad a las personas, porque obviamente va a cobrar 2 veces o 3 veces más. O sea, eso no se puede hacer. Puede ser que el abogado cobre en relación a al juicio, pero es imposible que lo haga el perito, porque el perito fija el monto, el abogado no fija el monto lo fija el juez. Entonces, el perito no puede estar sujeto a un porcentaje de la condena. ¿Está claro? Eso es imposible. Por eso, la Suprema Corte ha designado una nueva forma de realizar las pericias. O sea, en la audiencia preliminar se designarán los peritos, pero son peritos que dependen de la Corte directamente, han sido nombrados para eso, que no están en la asesoría pericial, y bueno, y son los peritos estos que atienden el requerimiento del juez. Conocen al juez. Es importante eso, conocen al juez. Conocen las partes, van a estar presentes en la audiencia. Van a hacer la pericia y después van a dar explicaciones. No hay problema. Pero esos honorarios no van a ser nunca más honorarios respecto del monto de la condena. Y además de eso, los peritos tienen que recibir instrucciones del juez. El juez tiene que conocer al perito. Tiene que decirle, a ver, y pedirle explicaciones en general. O sea, hoy en día las explicaciones únicamente las piden las partes. Las piden las partes con su propio interés, además, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, si es poca la incapacidad que le han dado, por ejemplo, será la parte actora, y si es mucha, será la parte demandada. O sea, eso es así. Eso no puede ser así. Eso tendría que estar fuera de toda intervención, de todo porcentaje que sea tomado respecto de la condena. El miércoles que viene, el martes que viene vamos a hablar de intereses en el daño y perjuicio, justamente, que es lo que así cerramos esto de los intereses. En el daño y perjuicio, la cuestión de los intereses es importante, porque la Corte ha tenido fallos, primero fue la Corte de la Nación y después la Corte de Provincia, que determinó cuáles podrían ser los intereses aplicables, porque se aplicaba lo del Banco Provincia, ¿no? Y el Banco Provincia tenía un interés por los créditos y las deudas que tienen los particulares, un interés altísimo. Entonces, ese interés altísimo, la Corte dijo de Nación, después lo vamos a leer en el próximo encuentro. La Corte de Nación ha dicho que hay que ver a qué momento se fijaron las indemnizaciones, digamos. Si están fijadas con montos actuales, no pueden tener nunca esos intereses tan grandes desde el momento del accidente. Hay expedientes que tardan 5 o 6 años. Yo tengo una causa que tenía una condena de 2.900.000 pesos, y con los intereses que le había fijado el juez, la condena era de 22.300.000 pesos. O sea, imagínense ustedes. O sea, el tema es el siguiente. Si los montos están fijados al momento de la sentencia, con carácter de actualidad, dice la Corte de Nación y de Provincia, si eso es así, el interés tiene que ser el interés común, no el interés ese altísimo que cobra el Banco de la Provincia en determinados créditos. En la próxima nosotros vamos a concluir con esto que estábamos hablando recién. Chicos, a ver si redondeamos las pericias. ¿Se anima? 2 cosas. El grupo de Juliana, Fiorella, Mercedes y Agustina, ¿se animan a hacer las preguntas o las conclusiones que tenemos que tener en cuenta, como quieran hacerlo, para los videos que vimos? Si tienen esto, sí, creo que... Sí,
sí. Sí, obvio. ¿Está no hay alguna de las problema. chicas? Sí, ¿no? Sí. ¿Y se lo pasan se lo pasan a Vicky para que lo reenvíe y lo complete el resto? Dale, no Cuando hay lo problema. tengan, Dale. Y el resto, Vicky, al resto, que no sea el grupo de Juliana y Fiorella, le pasás de intereses que les Perfecto. mandó Alberto de intereses en el Foro Civil, y se lo pasan a ellas también, hacemos intercambio. Bien. Ya se los paso. Así Bien. ya. Y dos cositas al grupo de las chicas. Agustina, Juliana, acá que mandaron el trabajo práctico, que está muy bien. La única observación, cuando piden la declaración de negligencia por el 461, ¿no? Ustedes piden Sí, por el el... resto de la pericia, ¿no? sí, como algo. Sí. Sí, Acuérdense que es caducidades de la prueba. La diferencia con la negligencia es que de la negligencia tenemos que tener vencido el término probatorio, darle traslado, y la otra parte contesta. La caducidad es más dura, porque comprobado el hecho, por ejemplo, en este caso, ausencia de depósito de anticipo para gastos, se tiene por perdida la prueba. Ah, ok. Claro. Ah, Sí, nosotros teníamos Teníamos- duda en eso, justo. Tenemos dudas, sí, sí. Bien, así que le corrigen ahí, que se lo tenga, está bien el sumario que pusieron, se lo tengo por desistido, pero en el cuerpo ponen que se declara negligencia. ¿Bien? Sí, sí, está bien, genial. Acuérdense, dale, acuérdense, además de corregirlo, acuérdense de esto porque ya ha demostrado la falta de anticipo, ya el otro perdió la prueba. claro. Claro, o sea, no es Para, necesario que. no es necesario nada, Claro, Negligencia. ya caducó, listo. exacto. Se tenga por desistido, nada más, podrían pedir. Acuérdense que en el caso de los peritos de asesoría pericial, esto no ocurre porque no hay anticipo para gastos. Claro. Así que ustedes evitan perder la prueba, además. Bueno, ¿vieron lo interesante de la parte de digitalización de imágenes? Sí, Hay un montón de datos ahí que tenemos que después repasarlos, hacer esto que dijimos, hacer tips, compaginarlos, Vicky, y hacer un poco esto de alertas. Por ejemplo, cuando menciona los CD que se pierden a los 15 años, ojo con eso, los CD que se guardan, hacer un reaseguro. El tema de los aparatos que tienen. ¿Ustedes vieron los aparatos con los que cuenta asesoría pericial? Todo lo que es documento digital y lo que se viene ahora en cuanto al crecimiento exponencial que ha tenido todo esto, en cuanto a prueba. El martes que viene, además, vamos a trabajar con un perito informático que se presenta diciendo que le faltan un montón de cosas para trabajar. Así que tenemos pendiente ese tema. Tenemos pendiente el acuerdo del Ejecutivo, que no creo que lo hayan alcanzado a ver. Y seguimos adelante entonces con redondeando el cuadro de intereses. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención, poco claro de hoy? ¿Se imaginaban esto? ¿Se imaginaban esto de lo que vieron en imágenes? No, profe, hay muchas cosas que son nuevas, prácticamente. No, está bueno, aparte que nos manden videos así y suplir la parte presencial, la verdad es didáctico, está muy bueno. Como hablaba el perito, o como hablaba ahí Juliana, también el tema de los puntos esenciales que los peritos consideran y que por ahí uno le manda a pedir algo teniendo en cuenta el historial médico y ellos te dicen, no, con certeza no puedo decirte en qué condiciones estaba antes. Por más que me mandes el historial médico, estudios complementarios, no puedo pedirme en relación a eso. Los puntos de pericia sin sentido, ¿no? Que pierden
La pierden realidad es tiempo y además por esa. ahí se olvidan de preguntar lo indispensable, ¿no? Como decía. La realidad Y a es modo que comentario nosotros también tenemos un punto de como habló ahí perito a el no quedarnos profesor, cortos. Pero a veces es superfluo o innecesario, inclusive. y Tal el cual. comentario ahí como habló el profesor hace un Perito, rato, que es interesante también. Tenés que trabajar con un perito de la especialidad del cual vas a necesitar luego en el proceso. Porque nosotros tenemos nuestra profesión. Ahora, después empezamos a copiar la misma que pusimos en un expediente similar al nuestro. O sea, y eso no se puede hacer, digamos, porque el perito cuando te ve no el médico solamente, suponete, no el profesional que anda, tiene que ser un perito. O sea, tiene que trabajar, tiene que saber qué es lo que necesitas vos como abogado respecto de lo que te tiene que decir él. Te tiene que decir la verdad, pero el perito tiene otra forma de ver las cosas. ¿Vos viste cómo cambia lo que te dice, como dicen los peritos? Uno pensaría, y te dice cómo hace, qué sé yo, pero él tienen un criterio especial, ¿viste? Entonces es necesario ese criterio especial al momento de hacer los puntos de pericia también. Tienes que tener, que es el mismo perito al que después, cuando viene la pericia, le decís, mire, me la puede ver la pericia, dígame si esto está bien, si no, si me parece que está baja, que está alta, qué sé yo. O sea, vos le decís eso nada más, pero digamos, no podés entrar en un diálogo con el perito que te va a costar siempre, ¿viste? Realmente es así, el perito te lo ratifica y ahí quedó, no tenés otra, no tenés una apelación ahí a otra, ¿entendés? Entonces esto te queda donde está. Para que no te quede donde está, tenés que tener alguien que te letra respecto de la ingeniería, respecto del médico, respecto del psicólogo, del médico traumatólogo, del médico, qué sé yo. Todo eso te necesitan. Una especialidad distinta, cada uno tiene una especialidad distinta. Y es necesario que vos la tengas al momento de forrar los puntos de pericia. Vos le decís, ese perito te ve a tu cliente, suponete, a la parte que vas a representar, y te dice, mire, pregúntele esto, no le puedes cerrar nunca ahí. Porque además el perito que te toque, aunque sea un perito de lista, el perito que te toque, sabe que está hecha por otro especialista, ¿entendés? Y que va a venir la impugnación, si no. Eso es, en fin, esto, cada uno toma esto como quiere, pero es importante, tenés que tener un perito de confianza a quien darle para que te dé los puntos de pericia. Vos podés agregarle otro, le decís, él te dice, no, mire, eso no se lo ponga por tal cosa, o después, cuando viene la pericia, tenés letra como para poder impugnarla o pedir explicaciones. ¿Entendés? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Sí, profe. estoy de acuerdo. ¿Sí? Lo que pasa es que la realidad también a veces marca es que la economía de ciertos clientes o de ciertos casos o cuestiones se complica tener un perito de parte asesorándonos, porque obviamente los peritos cobran honorarios como nosotros, más allá de que no estén en la causa. Pero sí es el Un ideal. conocido, un amigo, algún compañero de ustedes, uno siempre tiene a alguien cerca, y si no, por contacto de alguien que te recomienden, que te asesores, sobre todo en aquellas cuestiones que, esto que hablaba el perito arquitecto, arreglaron la casa que tenía filtración. ¿Cómo remás esa? ¿Cómo vas para atrás? Modifican el estado de las cosas, porque lógicamente, dice, la gente tiene que seguir viviendo en el departamento que se le inundó, ¿no? Esa filtración, esa pared rota, bueno, ¿cómo preguntamos? ¿Cómo volvemos a cosas para Pues si te atrás? equivocás en la forma de preguntarlo, estás perdiendo el juicio por ahí. ¿Entendés? O sea, es importante eso, porque vos tenés la cuestión jurídica, la tenés clara. Te falta la otra, porque te decís, no, doctor, pero ¿sabe qué pasa? Que eso no se da. No se da porque esta fisura no es en el y en definitiva ahí te quedaste sin argumento, ¿entendés? Ese es el tema. O sea, tenés Una que cosa tener un piso de marcha firme abajo tuyo. Eso, tenés que estar pisando en lo seguro. En lo seguro, cuando el cliente viene con un testigo, tenés que estar pisando en lo seguro. Vos
le preguntás al testigo, el testigo te agrega cosas, vos las anotás o directamente lo grabás. Eso es estar pisando en lo seguro. Si vos querés hacer si vas a hacer vos mismo los puntos periciales, yo te diría que, en fin, capaz que cuando tenés mucho más, tal vez a través de los años puede ser, yo no lo hago, pero de todas maneras puede ser que te arregles solo con los puntos periciales que vos proponés. Pero es mejor tener alguien que entienda mucho de eso, de la misma manera que tu cliente te buscó a vos porque piensa que vos sos un buen abogado, y vos como abogado vas a acudir a un profesional de una ciencia que vos no conocés, o que conocés más o menos, y que tenés una experiencia de otro expediente que tuviste antes, ¿entendés? Entonces yo digo, pero te propongo lo siguiente, se pueden hacer, en general, se hace sin hacer esto que te estoy diciendo yo, en general. Pero así salen las cosas también, ¿no? Así salen las cosas también. O sea, lo que te estoy proponiendo es una cosa bien hecha, bien hecha. Nosotros no sabemos eso, nosotros no sabemos, conocemos vos fijate esta perito última que estuvo ahí con los billetes, con el coso, eso. Imagínate vos que tuvieras que hacer una pericia vos de un documento que está falsificado, ¿qué le vas a decir? O sea, tenés que tener a alguien que te diga, acá esto no surgiría si esto no está hecho con una tinta distinta, que yo te lo diría, y vos esos argumentos se los ponés como punto de pericia. Entonces, eso estás pisando más en lo seguro. Estás pisando Doctor, más en lo seguro. O sea, estas cuestiones que yo te... Dale, no, te disculpe, le iba a escucho. decir que sin ir más lejos, no en una cuestión tan por ahí técnica como la de los billetes o una falsificación, nos pasa con una pericial accidentológica o una pericial mecánica en un simple siniestro o un accidente de tránsito, en el que si bien uno puede llegar a tener mayores o menores conocimientos de una mecánica básica, al momento de hacer yo me refiero a esto más que nada por el acuerdo extrajudicial que suelen hacerse con las compañías aseguradoras. Claro. Obviamente, también ahí radica un poco en la celeridad en la que el cliente quiere sentirse indemnizado o satisfacer la necesidad, pero también te arreglan el auto y uno ya no puede demostrar el daño efectivo que ocurrió, o no existe un punto de pericia que se quiera acceder. Y si uno depende del perito o del técnico que tengan la aseguradora, sabemos de que no va a ser lo más beneficioso para nuestro cliente. Pero en una cuestión extrajudicial siempre nos valemos de lo mínimo, por así decirlo, porque no tenemos una experticia mecánica como para poder definir si este accidente ocurrió por la negligencia de uno o de otro. O sea, yo Claro. me parto en eso, de que por ahí hay muchas veces que el cliente sí tiene cierta o sea, apuro en poder resolver las cosas y no dependemos también de ese tiempo, de ese dinero, como decía recién el compañero, para poder contar con un asesor o con algún perito de parte. Uno de los peritos mencionó que a veces es de gran utilidad para ellos mismos también las medidas anticipadas. Creo que el perito, no sé si era ingeniero, cuando por ahí tienen que hacer alguna pericia sobre alguna construcción que ya no está más, o qué utilidad puede darle en esas medidas a ellos mismos también. Y sí, es un antecedente importante. Imagínense. Sí, sí. Bueno, hay mucho material. Si quieren verlos de vuelta, repasarlos, guardarlos, vamos a hacer un trabajo importante con eso. Y vamos a agregarle también, creo que hay otros videitos de otras secciones después más adelante. Pero bueno, por lo menos cumplimos con la visita a asesoría pericial. Dejamos entrar a los peritos hoy acá al taller. Nos vemos el martes. Vicky, damos el intercambio de este material. Ya se ¿Querés los decir pasé. algo? Ahí ya se los pasé a los chicos. Igual Bien. cualquier cosa me consultan. Como Bueno, siempre, nos vamos trabajando y vamos hablando durante la semana. Así que bueno chicos, Bueno, buena que tengan semana buena semana. y nos vemos el martes. Ahí Mucha apareció Gustavo. Hasta luego, buenas Adiós noches. Gustavo. Chao, hasta luego. Nos vemos.
Chau, chicos. Hasta luego, gracias.